La madrugada apenas comenzaba a asentarse sobre Jalisco, cuando un anuncio confidencial sacudió los cimientos del gabinete de seguridad. Luciano Herén, conocido dentro del cártel de la Sombra como Sombra 7, había sido capturado en una operación silenciosa, precisa y sorprendentemente limpia. No era un rostro mediático ni un jefe sanguinario que grabara amenazas para las redes. Su poder residía en algo mucho más peligroso: la capacidad de mover los hilos sin que nadie lo viera, de coordinar rutas clandestinas, finanzas ocultas y células enteras, sin disparar un solo tiro. Con su caída, la organización entró en una fase que los analistas del Estado habían anticipado desde hacía semanas. En cuestión de minutos, los sistemas de monitoreo del Centro Nacional de Inteligencia Táctica comenzaron a registrar una actividad frenética. Señales de radio que normalmente permanecían inertes se reactivaron. Grupos de hombres cambiaron de posición en zonas rurales. Vehículos sin placas atravesaron caminos secundarios que solo conocían quienes vivían fuera de la legalidad. Era evidente: el cártel de la Sombra estaba respondiendo. No con silencio, sino con movimiento. Habían activado su protocolo de contingencia interna, un mecanismo que buscaba reagrupar células, reorganizar liderazgos provisionales y demostrar que la captura de uno de sus arquitectos no significaba el derrumbe de la estructura. Lo que la mayoría desconocía era que las fuerzas federales llevaban observando este comportamiento desde hacía más de un mes. Un contingente de 160 elementos de la Fuerza Especial Centinela, una unidad entrenada para operaciones de precisión en entornos complejos, estaba desplegado discretamente en varios municipios de Jalisco. Su presencia se encubrió bajo programas de apoyo interinstitucional, pero en realidad cada uno de sus movimientos formaba parte de un plan mayor: cartografiar los puntos neurálgicos del cártel de la Sombra y esperar el momento exacto en que el enemigo quedara expuesto. Cada noche, mientras las ciudades dormían, los equipos centinela se internaban en zonas boscosas, monitoreaban rutas ilegales, interceptaban señales débiles provenientes de radios modificados y analizaban patrones que solo un operador experto podía interpretar. Detectaron casas de seguridad camufladas como talleres mecánicos, almacenes que funcionaban como centros de distribución, y pequeñas células subordinadas a Sombra 7 que mantenían vínculos constantes con otras regiones del occidente del país. Era una red compleja, precisa, casi quirúrgica en su forma de operar. Por eso su captura fue tan importante. Sombra 7 era el nodo que conectaba unidades distantes, el mensajero silencioso que coordinaba sin exponerse, el estratega que movía recursos sin dejar rastros evidentes. Su detención no era simplemente el arresto de un criminal peligroso, sino el derrumbe de una pieza clave dentro de un engranaje más amplio. La ruptura de esa pieza abrió una oportunidad única para el Estado, la ventana perfecta para desarticular simultáneamente varias células antes de que pudieran reorganizarse. Los operadores centinela ya sabían que esa reacción sería inmediata. Sabían que el cártel de la Sombra haría movimientos bruscos, que intentaría reagrupar fuerzas, que buscaría intimidar, confundir y retomar el control de su territorio. Pero lo que la organización ignoraba era que cada paso que daban estaba siendo monitoreado con tecnología avanzada, desde drones térmicos hasta análisis de señal satelital. Cada desplazamiento quedaba registrado, cada patrón era evaluado, cada intento de reagrupación era anticipado con horas de ventaja. La operación que estaba por desplegarse no era una improvisación. Era el resultado de semanas de estudio, preparación y coordinación entre instituciones. El arresto de Sombra 7 era solo la primera pieza del rompecabezas. La siguiente fase, cuidadosamente diseñada por el alto mando, buscaba impactar en 5 puntos críticos de Jalisco de manera simultánea. El objetivo era claro: golpear la red antes de que pudiera recomponerse. En los cuarteles centinela, los equipos ya estaban listos. Revisaban mapas, rutas, coordenadas, líneas de comunicación, planes de inserción y evacuación. Afuera el Estado parecía tranquilo, pero dentro de la estructura militar la tensión era palpable. Sabían que lo que estaba a punto de ocurrir podía redefinir el equilibrio criminal de la región. Sabían que el margen de error era prácticamente inexistente. Y sabían sobre todo que la noche que se aproximaba no sería una noche cualquiera. Sería la noche en la que Jalisco ardería en una estrategia cuidadosamente orquestada. La Operación Fuego Nocturno estaba a punto de comenzar. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de desatarse en Jalisco, era necesario mirar más allá de la captura de un solo hombre.
El nombre de Luciano Herén Sombra 7 había estado presente en decenas de reportes de inteligencia desde hacía años, pero su importancia real era más profunda y silenciosa. No era un jefe visible, ni un líder que diera órdenes en videos o encabezara caravanas armadas. Su poder radicaba en algo infinitamente más peligroso: su capacidad de conectar los fragmentos dispersos del cártel de la sombra en una sola estructura funcional eficiente, casi inmunológica, en su forma de adaptarse a los golpes del Estado. El cártel de la sombra, a diferencia de otras organizaciones criminales del Occidente, no había surgido de una ruptura violenta ni de un personaje carismático que unificara a grupos menores. Nació como una red oculta alimentada por exmilitares expulsados, operadores financieros, expertos en comunicaciones clandestinas y células pequeñas que durante años pasaron desapercibidas para las autoridades. Eran camaleónicos. Cambiaban de nombre, de fachada, de territorio, pero mantenían una estructura invisible que se movía como una sola mente colectiva. Fue Sombra 7 quien, según los análisis del CNIT, logró articular esa red. Él no daba órdenes por radio, no asistía a reuniones multitudinarias. Operaba desde la sombra, identificando debilidades del mercado ilícito, creando canales de flujo económico, moviendo recursos entre estados sin que ninguna célula se diera cuenta de la dimensión total de la organización. Era el arquitecto de los vínculos, el punto donde convergían rutas, jefes, mensajeros y operadores. Por eso su captura generó un impacto inmediato en las comunicaciones internas del grupo. En cuestión de horas, la estructura que él mantenía cohesionada comenzó a mostrar fisuras. Algunas células dudaban de a quién responder. Otras buscaban reorganizarse. Unas pocas intentaban aprovechar el vacío para ascender. Ese caos contenía paradójicamente la oportunidad perfecta para golpear. La Fuerza Especial Centinela lo sabía desde mucho antes. Su despliegue en Jalisco no había sido casual. Durante 5 semanas exactas, los Centinela habían estudiado los movimientos de la organización con la precisión de un cirujano. Localizaron casas de seguridad disfrazadas de bodegas agrícolas. Identificaron talleres mecánicos que en realidad funcionaban como centros logísticos. Detectaron propiedades rurales que, aparentemente abandonadas, hospedaban antenas improvisadas y equipos de comunicación encriptada. Los Centinela operaban siguiendo una nueva doctrina: no atacar para provocar caos, sino esperar a que el enemigo generara caos por sí mismo, y entonces atacar sus puntos críticos mientras intentaba reorganizarse. Esta filosofía, desarrollada por el alto mando militar, tras años de enfrentamientos fallidos contra grupos fragmentados, buscaba cortar las raíces y no solo las ramas visibles. Así, cuando Sombra 7 fue detenido, la estructura interna del cártel de la sombra entró en su fase más vulnerable. Cada célula actuó según sus propios protocolos. Unas enviaron mensajeros a zonas boscosas, otras cambiaron de refugios, algunas movilizaron vehículos hacia rancherías remotas. Desde fuera parecía un despliegue de fuerza. Desde la óptica del CNIT, era la señal inequívoca de que todo el sistema estaba expuesto. Los analistas de inteligencia, reunidos en una sala hermética dentro de la capital jalisciense, observaban cómo los puntos rojos se multiplicaban en las pantallas. Casi todos esos puntos coincidían con los mapas elaborados por los Centinela en las semanas previas. La información recolectada por patrullajes nocturnos, drones térmicos de reconocimiento, intervenciones de radio y patrones de tráfico digital estaba alineada. Todo indicaba que la ventana para actuar era breve, quizá apenas unas horas antes de que las células lograran reorganizarse bajo un nuevo liderazgo. Dentro de los cuarteles temporales la tensión era palpable. Los comandantes Centinela revisaban una y otra vez los planes de inserción. Cada equipo tenía un objetivo preciso. Cada operación estaba diseñada para ejecutarse de manera simultánea. 5 puntos críticos del cártel de la sombra serían intervenidos en una sola noche. No por azar, sino porque atacar uno solo habría alertado a los demás, permitiéndoles replegarse y desaparecer. La importancia de esta sincronización no podía subestimarse. En operativos anteriores contra otras organizaciones, las actuaciones escalonadas habían permitido que los grupos enemigos se reorganizaran, trasladaran recursos o prepararan emboscadas. Esta vez, la estrategia era distinta: eliminar la capacidad de reacción antes de que surgiera. Centenares de horas de vigilancia,
habían permitido identificar rutas de escape, almacenes de suministros, puntos de comunicación y centros de mando improvisados. Mientras los planos se desplegaban sobre las mesas metálicas, los soldados repasaban rutas coordenadas y señales de identificación. No existía espacio para el error. La misión no consistía simplemente en debilitar al Cártel de la Sombra, sino en romper su estructura interna en el momento exacto en que esa estructura se encontraba dividida, nerviosa y desorientada. En el ambiente flotaba una sensación de inevitabilidad. Los Centinela no solo estaban preparados para el enfrentamiento táctico, estaban preparados para desmontar un sistema. Sabían que la caída de Sombra 7 había provocado un vacío que ningún otro miembro podía llenar inmediatamente. Sabían que cada célula actuaba por su cuenta sin coordinación real, y sabían que era ahora, en medio de esa confusión, cuando el golpe debía ser más firme, más amplio y más quirúrgico. Afuera, Jalisco seguía su vida habitual. Pero dentro de las instalaciones militares, la realidad era otra. La noche que se aproximaba sería decisiva. Una noche donde el Estado buscaría demostrar que la organización que durante años había extendido su influencia en silencio había cometido su primera gran equivocación: creer que podía reaccionar sin ser vista. La Operación Fuego Nocturno avanzaba inexorablemente hacia su despliegue final, y el Cártel de la Sombra aún no sabía que ya había perdido la mitad de la partida. La noche cayó sobre Jalisco con un silencio engañoso, un silencio que apenas ocultaba el movimiento constante de helicópteros sin luces, vehículos tácticos dispersos por rutas rurales y unidades centinela posicionándose en puntos donde horas antes el Cártel de la Sombra había comenzado a reacomodarse. Los operadores sabían que aquella noche no sería como las demás. Era la fase crítica de la Operación Fuego Nocturno, la etapa en la que cada error podía desatar un efecto dominó imposible de contener. Los 5 equipos principales de la Fuerza Especial Centinela se habían dividido siguiendo un patrón que el alto mando había perfeccionado tras semanas de vigilancia. Cada objetivo representaba un nodo de la red que Sombra 7 mantenía unida. Si uno de esos nodos era impactado de manera aislada, los demás tendrían tiempo para replegarse. Pero si todos eran intervenidos simultáneamente, la estructura se fracturaría sin posibilidad inmediata de recuperación. Ese era el plan. Ese era el momento. El primer equipo se internó en una zona montañosa donde los informes de inteligencia señalaban un punto de coordinación temporal. No era un cuartel permanente, sino un sitio al que varias células acudían en situaciones de emergencia. La zona, cubierta por bosques densos y caminos de tierra irregulares, ofrecía condiciones perfectas para pasar desapercibidos. Pero también representaba una ventaja para los centinela. La topografía permitía establecer vigilancia desde puntos elevados sin ser detectados. Los drones térmicos confirmaron la presencia de figuras moviéndose en patrones que revelaban nerviosismo y falta de coordinación. La célula parecía estar improvisando, lo cual indicaba que la ausencia de Sombra 7 ya estaba haciendo mella en sus capacidades. El segundo equipo avanzó hacia una antigua empacadora agrícola que se había transformado en un centro de almacenamiento logístico. A simple vista, era una estructura en desuso con paredes desgastadas y maquinaria abandonada. Pero en su interior, según los reportes recopilados en semanas anteriores, operaba un pequeño centro de comunicaciones oculto. Allí se procesaban mensajes cifrados y se redistribuía información operativa hacia otras células. La señal era tenue, casi invisible para quien no la buscara, pero los expertos en análisis de espectro del CENIT la habían detectado la noche anterior, un pulso digital irregular típico de transmisiones clandestinas rudimentarias. El equipo centinela sabía que desactivar ese sitio era esencial para cortar la cohesión interna del grupo. El tercer objetivo era una pequeña comunidad rural, que para la mayoría era solo un conjunto de casas dispersas entre cerros y huertos. Sin embargo, el mapeo realizado por los centinela había revelado que varias de estas viviendas servían como refugios temporales donde operadores del Cártel de la Sombra se reagrupaban en periodos de crisis. No se trataba de un complejo fortificado ni de un escondite permanente, sino de un punto intermedio, donde se tomaban decisiones rápidas antes de dispersarse nuevamente. Los centinela habían observado durante semanas cómo vehículos llegaban de manera irregular, permanecían estacionados breves lapsos y luego salían hacia distintos rumbos. Esa noche, el patrón se repetía, pero con mayor intensidad,
más movimiento, más señales de radio, más incertidumbre entre los ocupantes. El cuarto equipo, considerado uno de los más experimentados, tenía como objetivo una brecha rural que funcionaba como corredor clandestino entre dos municipios. A través de esa ruta, el Cártel de la Sombra solía mover suministros y trasladar mensajeros que actuaban como enlaces entre células dispersas. La brecha, estrecha y flanqueada por vegetación espesa, se había mantenido activa durante días. Los drones térmicos mostraron actividad reciente, huellas frescas, señales de calor en zonas donde posiblemente había vehículos ocultos y un leve rastro de dispositivos de comunicación improvisados. Neutralizar ese corredor era vital para evitar que las células huyeran o que reorganizaran su estructura bajo un líder provisional. El quinto equipo, encargado del objetivo más delicado, operaba en las inmediaciones de un complejo semiabandonado que alguna vez funcionó como centro de maquinaria agrícola. Inteligencia militar señalaba que los líderes intermedios del Cártel de la Sombra utilizaban ese sitio para reuniones improvisadas cuando la estructura quedaba descabezada. No se trataba de figuras visibles, pero sí de operadores con suficiente influencia para reactivar la red antes de que colapsara. Aquella noche, según los registros de drones y señales térmicas, varios vehículos habían llegado al lugar. Para los Centinela, eso solo significaba una cosa: la ventana de ataque era perfecta. Mientras los equipos se posicionaban, el Zenit coordinaba cada movimiento desde un centro hermético. Una pared llena de monitores mostraba puntos brillantes que representaban unidades Centinela, mientras otros puntos indicaban posiciones del Cártel de la Sombra. La intervención debía ser simultánea, milimétrica, coordinada. Cualquier acción adelantada podía alertar al resto. Cualquier retraso podía permitir una huida masiva. Todo se movía bajo un principio inamovible: la precisión lo era todo. La tensión aumentó cuando las señales de radio clandestinas mostraron cambios drásticos. Los operadores del cártel parecían confundidos. Algunos hablaban entre ellos sin coordinación. Otros emitían mensajes incompletos llenos de interferencias. Era evidente que la captura de Sombra 7 había generado un vacío de mando que nadie estaba logrando llenar. El patrón de movimiento se volvió errático. Las células pequeñas no sabían si debían reagruparse o dispersarse. Ese desconcierto era justo lo que los Centinela habían esperado durante semanas. Las comunicaciones internas del ejército confirmaron entonces el inicio de la fase decisiva. Los comandantes de cada equipo recibieron la orden cifrada que habían estado esperando. La intervención simultánea sería ejecutada en minutos. No había margen para dudas. La operación debía caer sobre los 5 puntos al mismo tiempo, como una red que se cierra en un solo movimiento. Afuera, la noche seguía silenciosa. Las luces de las ciudades lejanas brillaban sin saber lo que estaba a punto de suceder. Los Centinela en posiciones estratégicas respiraban hondo antes del despliegue final. Todo lo aprendido, todo lo analizado, todas las semanas de vigilancia convergían en ese instante preciso. La operación Fuego Nocturno estaba entrando en su corazón táctico, y el Cártel de la Sombra estaba a segundos de enfrentar la noche más decisiva de su historia. Los 5 equipos Centinela estaban ya posicionados cuando el alto mando emitió la orden final. No fue un mensaje dramático, ni un anuncio grandilocuente. Fue una simple instrucción encriptada, cargada de un peso que cada operador entendía sin necesidad de más palabras. A partir de ese momento, la noche dejaría de ser un velo para convertirse en un escenario donde la precisión determinaría la eficacia de toda la operación Fuego Nocturno. El primer equipo, ubicado en la zona montañosa, inició su avance con una coordinación casi coreográfica. Durante semanas habían estudiado cada roca, cada pendiente, cada camino improvisado de la región. Ahora, esa preparación daba frutos. Mientras descendían hacia el punto donde se concentraba la célula, los sensores térmicos instalados en los drones, sobrevolando en silencio, confirmaban movimientos dispersos. Los operadores del Cártel de la Sombra se desplazaban sin patrón definido, como si no tuvieran claro qué esperar o hacia dónde dirigirse. Esa falta de organización daba a los Centinela una ventaja táctica que habían buscado desde el inicio, un enemigo que reaccionaba sin plan. A medida que el equipo se aproximaba a los objetivos, comenzaron a identificar estructuras improvisadas en la zona. No eran bases fortificadas, sino más bien refugios temporales construidos con la idea de resistir pocas horas en situaciones de emergencia. En una de esas estructuras,
Los Centinela detectaron señales débiles de comunicación. Los expertos en interceptación confirmaron que se trataba de mensajes internos del cártel, intentos desesperados de coordinar movimientos que ya no tenían orden. La caída de Sombra 7 no solo había fracturado el liderazgo, había quebrado el flujo de información entre células. El segundo equipo en la empacadora agrícola convertida en centro logístico clandestino avanzó con la cautela propia de quienes saben que no solo enfrentan personas armadas, sino también sistemas de comunicación encargados de sostener la operación criminal. La fachada deteriorada del edificio contrastaba con la complejidad tecnológica instalada en su interior. Semanas atrás, los drones habían detectado antenas improvisadas ocultas entre maquinaria abandonada. Esa noche las señales eran más evidentes, pulsos irregulares, interferencias abruptas, fluctuaciones que solo se presentaban cuando varias unidades intentaban comunicarse al mismo tiempo, sin tener un canal principal de mando. El plan del segundo equipo era claro: desactivar ese centro con una precisión que no alertara al resto de las células. Para ello debían cortar las señales desde el origen. Los especialistas se separaron del grupo principal, acercándose silenciosamente a los puntos donde se encontraban las antenas. El CENIT monitoreaba en tiempo real los cambios en el espectro de señales. Cada segundo contaba porque un movimiento brusco podía generar una transmisión de emergencia que propagara el caos en toda la red del cártel. Pero los Centinela actuaron con una exactitud impecable. La interferencia cesó de golpe, como si un susurro hubiese sido apagado en el aire. Con ello, el cártel de la sombra perdió uno de sus centros de comunicación más importantes. Mientras tanto, el tercer equipo desplegado en la comunidad rural enfrentaba un escenario distinto. Allí no había infraestructura tecnológica avanzada ni puntos estratégicos definidos. Lo que encontraron fue algo más caótico: vehículos estacionados sin patrón, casas iluminadas con movimientos acelerados y señales térmicas que indicaban la presencia de personas entrando y saliendo con prisa. La comunidad funcionaba como un punto improvisado de reagrupación, un lugar donde operadores del cártel buscaban orientación que nadie sabía darles. Esta desorganización presentaba un desafío particular. Uno de los objetivos del equipo era identificar a los operadores de mayor rango que pudieran estar asumiendo roles de liderazgo temporal. Para ello, utilizaron una táctica basada en análisis de comportamiento. Observaron a distancia quién daba instrucciones, quién recibía órdenes, quién se movía con mayor seguridad que el resto. Lo que comenzaron a notar fue revelador. Sin Sombra 7, las células no solo carecían de dirección, sino que competían entre sí por llenar el vacío de mando. Esa tensión interna complicaba su coordinación y facilitaba el trabajo de los Centinela. El cuarto equipo, encargado del corredor clandestino, enfrentaba un entorno cargado de riesgo. La brecha rural poco transitada por la población era crucial para el movimiento de recursos. Los Centinela habían detectado actividad reciente: tierra removida, rastros térmicos que indicaban el paso de vehículos, señales digitales débiles provenientes de dispositivos improvisados. La operación aquí requería precisión milimétrica. Neutralizar un corredor no significaba bloquearlo físicamente, sino cortar la capacidad del enemigo de usarlo como vía de escape o de reorganización. Los operadores habían desplegado sensores pasivos en días anteriores, ocultos bajo vegetación y piedras del tamaño de una mano. Esos sensores permitían monitorear el paso de vehículos sin necesidad de exponer a las tropas. Esa noche los dispositivos comenzaron a activarse, indicando movimientos dispersos y descoordinados. El patrón dejaba claro que las células intentaban desplazarse sin un plan central. El cuarto equipo debía actuar rápido, anticipándose a esos desplazamientos para reducir la capacidad de maniobra del cártel. Finalmente, el quinto equipo, posicionado en el complejo agrícola semidesierto, donde se reunían los operadores intermedios, enfrentaba el objetivo más complejo de toda la operación. Drones en altura habían registrado la llegada de varios vehículos, algunos sin placas, otros con matrículas provenientes de municipios distintos. Ese flujo indicaba que figuras clave del cártel estaban intentando reagruparse, quizá con la intención de designar un liderazgo provisional. Los Centinela avanzaron con extrema cautela. Sabían que el éxito de toda la operación dependía de evitar una reorganización interna que pudiera prolongar el conflicto. Su misión no era solo desarticular los puntos operativos,
sino impedir que los líderes intermedios se consolidaran en un nuevo mando. A medida que avanzaban los expertos en análisis táctico, supervisaban desde el cénit cada movimiento dentro del complejo. Observaban quién daba órdenes, quién recibía instrucciones, qué rutas utilizaban para llegar o salir. En ese contexto, los centinela identificaron algo crucial: un pequeño grupo reunido en la parte trasera del complejo, aparentemente discutiendo un plan de contingencia. Los drones captaron gestos, movimientos y señales irregulares. No había un líder claro. Era un grupo de operadores indecisos, confundidos, intentando reconstruir una cadena de mando que ya no existía. La simultaneidad del avance en los 5 frentes comenzó a surtir efecto. Los nodos operativos del cártel, desconectados entre sí y carentes de un liderazgo que los guiara, entraron en fases distintas de desorganización. El corredor clandestino quedó aislado. Las comunicaciones principales habían sido silenciadas. Las células rurales estaban divididas. Y los operadores intermedios aún buscaban una dirección que no llegaría. La operación Fuego Nocturno avanzaba con una precisión implacable. Por primera vez en años, la red interna del Cártel de la Sombra comenzaba a colapsar desde dentro. La madrugada avanzaba con un ritmo contenido, casi solemne, mientras los 5 equipos centinela consolidaban posiciones alrededor de sus objetivos. Lo que en apariencia parecía una noche silenciosa en Jalisco, en realidad era un tablero en plena transformación, donde cada movimiento modificaba el equilibrio interno del Cártel de la Sombra. Si en las primeras horas la operación se había centrado en aislar nodos críticos, ahora el reto era evitar que las células aún desorganizadas lograran reagruparse en algún punto estratégico. En el centro de mando del CNIT, una pantalla enorme mostraba un mapa digitalizado, donde decenas de pequeños indicadores se movían con fluidez. Cada indicador representaba una señal térmica, una posible ruta de escape, un vehículo sin identificación, un operador detectado por sensores o drones. Los analistas entrenados para descifrar patrones ocultos comenzaron a notar algo relevante a pesar del caos. Varias células del cártel parecían dirigirse hacia una misma zona montañosa, un área que hasta el momento no había sido considerada uno de los puntos primarios de reagrupación. El comportamiento llamó la atención del alto mando. Aquella zona, ubicada entre 2 municipios con terrenos irregulares, había pasado desapercibida durante el mapeo previo, porque no mostraba actividad significativa. Sin embargo, los sensores instalados por los centinela, semanas antes, que habían permanecido silenciosos, empezaron a registrar movimiento. Era evidente que algunos operadores estaban utilizando esa región como ruta alternativa, quizá con la intención de convertirla en un último punto de coordinación improvisada. El tercer equipo fue el primero en notar que varios vehículos que habían salido de la comunidad rural se dirigían hacia esa zona montañosa. Estos desplazamientos eran erráticos, acelerados, señal de que buscaban esconderse en un área con poca visibilidad. El líder del equipo informó al CENIT y en cuestión de minutos, todos los equipos fueron notificados. El cártel parecía estar concentrando a un grupo considerable en un punto que no estaba en los planes iniciales. Esta revelación obligó a ajustar la estrategia. Mientras tanto, en el complejo agrícola intervenido por el 5º equipo, los centinela detectaron conversaciones fragmentadas entre los operadores intermedios. A través de micrófonos direccionales y análisis de movimiento, descubrieron que los miembros del cártel discutían sobre un punto alto, un sitio seguro para reorganizarse. Aunque los detalles eran vagos, la coincidencia con los datos del CENIT reforzaba la hipótesis. La zona montañosa desconocida estaba siendo considerada como el último bastión temporal del Cártel de la Sombra. Los altos mandos comprendieron que permitir la concentración de operadores allí podía prolongar la operación más horas de las previstas. La misión original se basaba en neutralizar los 5 nodos simultáneamente, pero ahora aparecía un 6º punto no mapeado que podía convertirse en un refugio de emergencia. El desafío consistía en anticiparse a esa reagrupación antes de que se consolidara. El 4º equipo, ubicado en el corredor clandestino, fue reasignado parcialmente para crear un cerco preventivo hacia esa zona. Gracias a los sensores instalados en la brecha rural, pudieron identificar patrones de movimiento que coincidían con el flujo proveniente de varios puntos del cártel. El equipo sabía que si lograban bloquear discretamente ese corredor, limitarían la capacidad del enemigo de llegar a la zona montañosa. Por otro lado,
El segundo equipo, que había desactivado el centro de comunicaciones de la empacadora agrícola, utilizó sus equipos de interferencia para cortar señales que empezaban a surgir desde esa región. Aunque las comunicaciones eran débiles, la interferencia garantizaría que los operadores del cártel no pudieran coordinarse con precisión. Era una carrera contra el tiempo entre una estructura criminal desorientada y una fuerza especial entrenada para anticiparse a cualquier movimiento. El primer equipo, en la zona boscosa, ya tenía vantage points que le permitían observar algunos accesos naturales hacia la región oculta. Aunque la visibilidad nocturna era limitada, los sensores térmicos detectaron desplazamientos que formaban líneas dispersas. No eran muchos, pero sí suficientes para sugerir que el cártel estaba canalizando recursos hacia ese punto. El equipo se preparó para avanzar en sigilo, evitando cualquier acción que pudiera alertar a los operadores antes de tiempo. Desde el CNT, la instrucción fue clara: impedir la consolidación del sexto punto sin comprometer la simultaneidad del resto de los objetivos. Esa frase simple pero crítica marcó el paso siguiente de la operación Fuego Nocturno. Implicaba coordinar un cerco flexible capaz de bloquear rutas sin intervenir prematuramente, permitir observación sin exposición y mantener control absoluto de la situación sin precipitar enfrentamientos innecesarios. Mientras los movimientos del cártel aumentaban en esa región, quedó claro que la falta de liderazgo había llevado a los operadores a actuar por instinto más que por estrategia. Buscaban un terreno elevado para vigilar accesos, reorganizar fuerzas o simplemente ganar tiempo. Pero su improvisación era evidente. Los análisis térmicos mostraban grupos pequeños moviéndose sin sincronía, repitiendo rutas, regresando sobre sus propios pasos. Ese comportamiento le confirmaba al CNT que sus posibilidades de reorganización eran mínimas si los centinela actuaban antes de que lograran asentarse. El primer y tercer equipo recibieron la orden de crear un doble cerco, uno externo, para evitar la llegada de nuevos operadores, y otro interno para impedir la salida repentina. Esta maniobra requería precisión milimétrica porque el más mínimo ruido podía provocar una dispersión caótica que complicaría la operación. Los equipos se dividieron en unidades pequeñas camufladas en la vegetación, aprovechando su entrenamiento para moverse en entornos irregulares sin dejar rastro. El quinto equipo, mientras tanto, mantuvo vigilancia sobre los operadores intermedios del cártel que permanecían en el complejo agrícola. Algunos parecían desesperados por moverse hacia la zona montañosa, mientras otros permanecían indecisos, discutiendo si debían esperar refuerzos que nunca llegarían. Los centinela observaron cómo el liderazgo intermedio se fracturaba en tiempo real. Unos querían huir, otros querían replegarse. Ninguno tenía un plan claro. La operación Fuego Nocturno alcanzaba así su momento más delicado, el punto donde la estrategia debía adelantarse al instinto del enemigo sin generar una reacción descontrolada. Era como cerrar una trampa, pero sin que la presa percibiera que ya no tenía salida. La pantalla del Zenit mostraba un panorama claro. Los 5 nodos principales del cártel estaban neutralizados, aislados o sin capacidad de coordinarse. El sexto punto emergente estaba rodeado, y la red completa del cártel de la sombra comenzaba a desmoronarse desde sus cimientos. La noche aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años, la estructura criminal que había dominado Jalisco mostraba grietas visibles. El amanecer se acercaba y con él la etapa final de la operación. En el centro de mando del Zenit, los analistas observaban cómo el mapa digital mostraba una transformación lenta pero irreversible. Los nodos operativos del cártel de la sombra, antes vibrantes y activos, ahora aparecían como puntos aislados, silenciosos, desconectados entre sí. Lo que hasta hace pocas horas era una red clandestina sólida, comenzaba a parecer un archipiélago de células incomunicadas, incapaces de reconstruir un plan conjunto. Esa desconexión era el objetivo principal de la operación Fuego Nocturno, y estaba ocurriendo con una precisión que incluso sorprendía a algunos estrategas. La clave del éxito residía en la información obtenida durante las semanas previas. Cada patrullaje nocturno, cada análisis térmico, cada interferencia de señal y cada fragmento de inteligencia recolectado por los centinela había sido integrado en un sistema que permitía comprender el lenguaje interno del cártel, sus rutas, sus códigos, su manera de reaccionar en situaciones de crisis. Ese conocimiento se volvió crucial
cuando los operadores comenzaron a moverse sin liderazgo, guiados únicamente por impulsos individuales. Lo que para ellos era una búsqueda desesperada de reorganización, para los Centinela era un mapa abierto que mostraba con claridad dónde se encontraban las grietas más vulnerables de la estructura. El sexto punto, aquella zona montañosa no mapeada, inicialmente se consolidó como el epicentro de las últimas tentativas del cártel por mantener cohesión. Las señales térmicas mostraban grupos que llegaban y salían, individuos que discutían entre sí, vehículos que se movían de un lado a otro sin dirección clara. El CNIT interpretó estos patrones como un síntoma clásico de fractura interna. Cuando no existe un mando definido, la incertidumbre domina. Y cuando domina la incertidumbre, las decisiones dejan de ser estratégicas para convertirse en reflejos improvisados. El primer cerco formado por los equipos Centinela se cerró alrededor de esa región sin generar alarma. Los operadores se movían en silencio, utilizando la vegetación, la oscuridad y las irregularidades del terreno para ocultar su presencia. La misión requería un equilibrio delicado. Debían rodear el punto sin presionar demasiado, evitar que los operadores del cártel detectaran el cerco y huyeran hacia zonas más amplias y difíciles de controlar. Por eso el avance se realizó con una precisión quirúrgica, centímetro a centímetro, hasta que las rutas principales quedaron supervisadas desde varios ángulos. El segundo cerco, más interno, se diseñó para impedir movimientos repentinos desde el corazón del punto montañoso. Allí los Centinela instalaron sensores pasivos y pequeños dispositivos de vigilancia que permitían monitorear incluso los desplazamientos más sutiles. Cada movimiento quedaba registrado y transmitido al CNIT. Lo que emergió de esos datos fue un panorama claro. Los operadores del cártel no lograban ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Algunos insistían en esperar refuerzos, otros querían dispersarse. Unos pocos sugerían replegarse hacia zonas que ya estaban bajo supervisión militar. Esa indecisión era la señal definitiva de que la estructura estaba colapsando. Mientras el cerco en la montaña se fortalecía, los otros 5 nodos ya intervenidos comenzaban a mostrar signos de abandono. Los análisis térmicos indicaban que varias estructuras habían quedado vacías. Otros puntos antes saturados de movimiento ahora permanecían inactivos. La interrupción del centro de comunicaciones había sido un golpe devastador, pues sin la capacidad de enviar mensajes coordinados, cada célula actuaba como una entidad aislada. El CNIT confirmó que la red financiera del cártel también había sufrido daños. Documentos, dispositivos y registros encontrados en la empacadora agrícola revelaban rutas de transferencia, identidades de prestanombres y esquemas económicos que sostenían las operaciones en Jalisco. Con esa información, la unidad de análisis comenzó a trazar un mapa secundario. El mapa financiero, una red compleja, que al ser expuesta dejaba al descubierto el mecanismo que había permitido al cártel de la sombra financiar su expansión. Cada nombre, cada transacción, cada propiedad vinculada abría una puerta adicional para el desmantelamiento completo de la estructura. Si la operación táctica estaba neutralizando la capacidad inmediata de acción del cártel, la operación financiera estaba destruyendo su capacidad futura de reconstruirse. En paralelo, el quinto equipo continuaba su vigilancia sobre los operadores intermedios en el complejo agrícola. Las tensiones internas habían aumentado. Algunos, conscientes de que la reorganización en la montaña no sería viable, comenzaron a discutir opciones de escape. Otros preferían permanecer en el lugar, convencidos de que eventualmente recibirían instrucciones del antiguo círculo de mando. Pero esa espera era en vano. Sombra 7, capturado horas antes, estaba incomunicado, y no había forma de que el cártel reorganizara su estructura sin su presencia o sin su guía logística. Y el resto de los líderes intermedios se encontraba en igual estado de aislamiento. Fue en ese momento cuando el CNIT confirmó un dato crucial: las rutas de comunicación digital del cártel habían colapsado totalmente. No se trataba de mera interferencia, sino de un derrumbe completo del sistema interno. Las pequeñas comunicaciones que surgían eran mensajes desesperados, fragmentados, sin objetivos claros. La estructura que durante años había mantenido cohesión en silencio ahora estaba prácticamente muda. Con el centro financiero expuesto, las rutas clandestinas controladas, los 5 nodos principales intervenidos y el sexto punto rodeado, el análisis del CNIT concluyó que el cártel de la sombra se encontraba en su estado de vulnerabilidad máxima.
Nunca antes, en toda la historia de su operación en el occidente del país, había presentado un nivel tan profundo de desarticulación simultánea. El alto mando emitió entonces la siguiente instrucción: preparar fase final, consolidación de puntos y neutralización total de redes internas. Los centinela, perfectamente coordinados, ajustaron sus posiciones. Los dispositivos de vigilancia activados alrededor del sexto punto comenzaron a registrar una disminución en el movimiento. Los operadores del cártel, incapaces de coordinar una estrategia común, empezaban a detenerse agotados por la incertidumbre. Era el síntoma claro de un sistema que había dejado de funcionar. El amanecer se acercaba lentamente, y con él la etapa definitiva de la Operación Fuego Nocturno. El horizonte de Jalisco comenzaba a teñirse de tonos azulados cuando la Operación Fuego Nocturno entró en su fase conclusiva. No había explosiones ni estruendos de batalla, ni escenas propias de confrontaciones caóticas. Lo que estaba ocurriendo era mucho más silencioso, pero infinitamente más profundo. La estructura operativa del Cártel de la Sombra se estaba desmoronando desde adentro, incapaz de sostenerse sin su red de mando, sus rutas de comunicación y sus puntos logísticos. En el centro de mando del CNT, el mapa que horas antes estaba repleto de señales activas, ahora exhibía un escenario completamente distinto. Los indicadores rojos, que representaban nodos del cártel, rutas clandestinas y operadores detectados, aparecían como puntos aislados desorganizados sin interacción entre sí. La pantalla mostraba un sistema criminal que por primera vez en muchos años había perdido su capacidad de reacción. Los analistas respiraron con detenimiento mientras los últimos datos llegaban desde los 5 equipos centinela. Cada reporte confirmaba lo que la inteligencia había predicho. La simultaneidad del operativo había impedido cualquier intento de reagrupación significativa. El primer equipo confirmó que la zona montañosa, el sexto punto emergente, se encontraba prácticamente inmóvil. El cerco había sido efectivo. Los operadores, incapaces de construir un plan conjunto, permanecían dispersos sin rumbo claro. Sus comunicaciones, antes coordinadas y disciplinadas, ahora se reducían a emisiones aisladas y sin estructura. El segundo equipo, especializado en intercepciones, reportó que las señales clandestinas del cártel habían desaparecido por completo del espectro local. No se trataba solo del apagón provocado por la intervención, era un colapso total del sistema interno. Sin la presencia de Sombra 7 y sin los nodos de comunicación activos, la organización había perdido su columna vertebral. Las pequeñas células que antes se movían con precisión ahora permanecían estáticas, sin saber si avanzar, retirarse o rendirse. La falta de liderazgo se había convertido en el peor enemigo del cártel. Mientras tanto, el tercer equipo informó que la comunidad rural, donde varias células habían intentado reagruparse, presentaba una escena de abandono. Las luces apagadas, los vehículos inmóviles y la completa ausencia de señales térmicas mostraban que los operadores habían perdido cualquier capacidad de coordinación. Sin un mando unificado, cada grupo había quedado atrapado en su propio aislamiento. El CNT interpretó esto como la culminación de un proceso que había iniciado con la captura de Sombra 7, la caída de su arquitectura interna. El cuarto equipo, responsable del corredor clandestino, envió un informe confirmando que la ruta estaba completamente controlada. No se detectaban movimientos nuevos en las brechas rurales. Los sensores instalados días atrás registraban quietud total, una señal clara de que los operadores que anteriormente utilizaban ese corredor ahora carecían de instrucciones y se habían quedado inmóviles, desconectados de la estructura general. El quinto equipo, en el complejo agrícola, reportó una situación similar. Los operadores intermedios, que unas horas antes intentaban organizar un liderazgo provisional, se encontraban ahora sin capacidad de acción. El análisis de comportamiento confirmó que ninguno había logrado imponerse como guía. La ausencia de estrategias, sumada al cerco y a la desarticulación general, había transformado lo que podría haber sido un punto de resistencia en un espacio de incertidumbre total. El CNT reunió los datos finales para elaborar un informe integral. Las conclusiones eran contundentes: las redes internas del Cártel de la Sombra habían quedado neutralizadas, sus nexos financieros expuestos, sus nodos logísticos desmantelados, sus rutas clandestinas controladas y su capacidad de reorganización anulada. Los comandantes de los centinela recibieron entonces la última instrucción operativa
consolidar las posiciones, asegurar los puntos estratégicos y preparar la retirada gradual. La operación táctica había concluido. Lo que quedaba ahora era el trabajo metodológico de recopilación de datos, levantamiento de registros, análisis de documentos incautados y confirmación de la desarticulación total de la red. Este proceso, aunque menos visible, era fundamental para garantizar que la organización no pudiera reconstruirse en las semanas siguientes. A medida que los primeros rayos del sol iluminaban las montañas, los drones completaban los últimos vuelos de reconocimiento. Las imágenes enviadas desde el aire mostraban un paisaje tranquilo, casi estático, muy distinto al que los mapas de inteligencia habían mostrado durante meses. Las zonas donde antes se detectaban señales clandestinas ahora permanecían silenciosas. Los puntos logísticos se encontraban vacíos. Los operadores sin mandato se habían desarticulado por completo. En los demás frentes, los centinela verificaron rutas, inspeccionaron estructuras y recuperaron dispositivos de comunicación, registros financieros y documentos internos que serían fundamentales para las investigaciones posteriores. Cada archivo, cada número, cada ruta descubierta alimentaba un sistema mayor, la red de inteligencia, que permitiría evitar la reconstrucción del cártel en el futuro. La información recopilada en la empacadora agrícola resultó especialmente valiosa. Los documentos hallados revelaban transacciones, redes de prestanombres, propiedades ocultas y rutas financieras que habían permitido al cártel sostenerse durante años. Esa información no solo reforzaba el golpe táctico, sino que permitía a las autoridades proyectar un golpe económico que impediría cualquier intento de reorganización. El amanecer trajo consigo un cambio perceptible. Jalisco, que durante años había vivido bajo la sombra de una organización que operaba en silencio, ahora se encontraba frente a un escenario diferente. No era una victoria total ni definitiva, pero sí un cambio profundo en la estructura criminal del Estado. Por primera vez, la organización que había extendido su influencia en múltiples municipios se encontraba incapacitada para actuar, fragmentada y sin un rumbo claro. Mientras los últimos informes llegaban al cénite, los comandantes de la Fuerza Especial Centinela tomaron un momento para revisar en conjunto las fases de la operación. Todos coincidieron en un punto. La clave había sido la intervención simultánea, la lectura precisa de movimientos, la anticipación a los patrones del enemigo y la coordinación absoluta entre las unidades. No se trató de un golpe al azar, sino de una estrategia altamente calculada que había aprovechado la vulnerabilidad exacta del cártel. Las horas finales de la operación Fuego Nocturno fueron tranquilas, casi simbólicas. Los centinela se replegaron con disciplina, dejando tras de sí un territorio donde la estructura criminal más silenciosa y sofisticada del Occidente había perdido su capacidad de control. El sol finalmente emergió sobre Jalisco, iluminando un paisaje que, aunque aún cargado de retos, mostraba una transformación evidente. La sombra que durante años había dominado la región comenzaba a disiparse. La operación había concluido. La historia, sin embargo, apenas estaba entrando en una nueva etapa.